Muy bien, buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Obvio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos a la clase de hoy, ¿sí? Hoy estamos con el curso de química. Está muy bien. Y vamos a continuar revisando este tema de unidades químicas de masa, que lo iniciamos la semana pasada, ¿no? Lo vimos, digamos, ahí está, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vimos la parte inicial, vimos la mayoría de los conceptos, ¿ya? Pero teníamos que reforzar un poquito más la parte de los conceptos que vimos al final, ¿no? Entonces, esos últimos conceptos los vamos a repasar ahora, los vamos a reforzar para que ya queden un poco más claros, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a estar iniciando, vamos a tomar asistencia. Ahí está, muy bien. Presentes. Ahí Valeria, Valentina, muy bien. Obvio, mis Sí, puntos. muy bien. Ahí está, muy bien. También está Leonardo, muy bien Leonardo. Entró temprano hoy día. Parece bien, parece bien. Gente, profe. Ahí está, está presente, está presente. Muy bien, vamos a estar iniciando entonces el tema. Entonces, revisando los conceptos que habíamos mencionado. Ahí está. La semana pasada hablamos conceptos como de las unidades básicas de masa, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablamos de las famosas UMA, ¿no? UMA, que eran las unidades de masa atómica, ¿no? UMA. Eran como que las unidades más pequeñas que las tomamos como referencia para hablar de la masa del átomo, ¿no? Muy bien, a ese concepto de UMA le añadimos el concepto de masa atómica o masa molecular también, ¿no? Masa atómica y masa molecular, que eran las masas que tomábamos nosotros de la tabla periódica, ¿no? A esos dos conceptos que salen de la tabla periódica prácticamente, ahora le vamos a agregar algunos más, ¿ya? Hoy día vamos a ver el concepto de mol más profundamente, ¿no? ¿Qué es un mol? Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, ahora lo vamos a explicar mejor. El concepto de mol va a ser una unidad que vamos a utilizar nosotros para señalar una cantidad de sustancia, ¿ya? Es decir, el mol va a ser una cantidad, va a ser un número, en otras palabras, ¿ya? Pero va a estar, digamos, reducido como que a este símbolo mol. En un mol existen 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿no? Como ven, es un número. Un mol, o sea, si me dicen, tengo un mol de agua, por ejemplo. Ah, ya quiere decir entonces que me están hablando de 6,022 por 10 a la 23 unidades de moléculas de agua, ¿no? Entonces, este numerito de acá, 6,022 por 10 a la 23, se conoce también como número de Avogadro, ¿ya? Número de Avogadro, ¿ya? Y también se representa por la letra Na o la letra No. Ese es el símbolo que se da, ¿no? Ahí está, ¿ya? Eso es una mol. Entonces, ¿cómo lo aplicamos ya más exactamente al número de átomos? Si queremos nosotros encontrar el número de átomos de algún compuesto. Aquí vamos a encontrar algunos pasos, ¿no? Primero tenemos el mol de este compuesto, que es, por ejemplo, H3PO4, hidrógeno, fósforo, oxígeno, ¿no? Vamos a encontrar que aquí tenemos vamos a tener 3 átomos de hidrógeno, ¿no? 3 átomos de hidrógeno. Entonces, este 3, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el número de Avogadro, que es el que tenemos aquí, pues, ¿no? 0,022 por 10 a la 23, ¿no? Pero por mientras lo vamos a incluir solamente con el 3. Entonces multiplicamos el 3, porque en este caso tenemos 3 átomos de hidrógeno. Luego vamos a encontrar el de fósforo. En el caso del fósforo, como no hay ninguno, va a ser 1. Un átomo de fósforo. Y luego en el caso del oxígeno, como son 4 Na átomos de oxígeno, ¿no? En total tendremos 8 por el número de Avogadro átomos, ¿ya? Para algunos ejercicios será suficiente dejarlo ahí, para algunos ejercicios,
¿no? Será suficiente dejarlo ahí. Para otros ejercicios o otras claves, de repente si tenemos que multiplicar 8 por el valor del número de Avogadro, que será 6, este de acá, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. ¿No? Entonces, esto es para hallar el número de átomos total. ¿Ya? El número de átomos total que se encuentra en este componente, ¿no? Ahora, si queremos hallar nosotros el número de átomos de cada uno, lo que estamos haciendo aquí abajo, ¿no? Lo que está aquí en la parte de abajo, es multiplicar precisamente cada uno con el número que le corresponde. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, tenemos 3 por el número de Avogadro. Entonces será, aquí en la parte de abajo, una flechita, se le está multiplicando, ahí está, a 3 por el número de Avogadro. Todo este de acá es el número de Avogadro. Y eso me va a dar la cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Luego, en el caso del fósforo, multiplicamos por 1, 1 por el número de Avogadro, me va a dar la cantidad de átomos de fósforo. Y el 4, 4 por el número de Avogadro, me va a dar la cantidad total de átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de cómo podemos utilizar las moles para calcular el número de átomos. Luego vamos a ver otras, hay otras formas un poquito más sencillas. Vamos a ver entonces algunas propiedades más, ¿ya? Pero antes vamos a hablar de los átomos gramos y las moléculas gramos. Muy bien, ahora, ¿qué es el átomo gramo y qué es la molécula gramo? A ver, el átomo gramo, como menciona aquí, va a ser un concepto o va a ser una cantidad que nos va a indicar una masa equivalente a la masa de un mol o de una mol de átomos del elemento o la masa atómica también expresada en gramos. A ver, si tenemos, por ejemplo, nosotros un elemento, átomo gramo se le llama porque lo aplicamos a un solo elemento, ¿no? Ustedes saben que el átomo forma parte de un solo elemento. En cambio, la molécula ya es la combinación de varios elementos. En el caso del átomo, solamente un elemento químico, ¿no? En el caso de la molécula, sí pueden ser varios, ¿no? Puede ser uno, puede ser otro, ¿no? Compuestos, ¿no? Por ejemplo, H, hidrógeno, fósforo, oxígeno, ¿no? Ya pueden ser varios. En el caso del átomo, solo puede ser uno. Uno nada más. Entonces, si yo considero un elemento, por ejemplo, el hidrógeno o el carbono, vamos a considerar el carbono. Si consideramos el carbono, y yo quiero hallar cuántos átomos encuentro aquí, ¿qué hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es primero calcular su masa atómica. ¿Ya? Esta masa atómica, ¿de dónde sale? Esto sale de la tabla periódica. Ya por eso les dije que tengan a la mano su tabla. Entonces de aquí sale la masa atómica, ¿ya? De la tabla. Una vez que ya sacamos la masa atómica sale en UMAS, ¿no? Ustedes saben que la unidad, esto vimos en la clase pasada, salió un numerito 12 UMAS. Ya. El concepto de átomo gramo me va a permitir a mí convertir esta cantidad UMAS en gramos. En gramos. Esa es la ventaja que me da. O sea, yo ya no tengo que hacer ninguna otra regla, sino lo único que hago es afirmar, ya, si 12 UMAS es la masa atómica del carbono, quiere decir que un átomo gramo de carbono, aquí está, un átomo gramo de carbono, ¿no? Será igual, un átomo gramo de carbono, será igual a 12 gramos, un átomo gramo, ahí está, será igual a 12 gramos de carbono. ¿Ya? Es decir, lo que hago yo es convertir o reemplazar, ¿no? Esta unidad de los UMAS la vamos a reemplazar por la cantidad de gramos, ¿no? Y el número sigue siendo el mismo. El 12 que está acá, bajamos a la parte de aquí, ¿no? Ya está. Entonces, ahora, ¿qué continúa? Este átomo gramo también va a ser igual a un mol de carbono. Y un mol sabemos que es el número de Avogadro, ¿no? ¿Se acuerdan? El mol vendrá a ser el número de Avogadro, que es todo esto de acá, ¿no? Por la cantidad de átomos, pues, ¿no? Átomos. O sea, un mol contiene tantos átomos como el número
de Avogadro, que es todo esto de acá. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, al final, ¿qué puedo afirmar? Mi resultado final será más o menos así, ¿no? Entonces, 12 gramos de carbono será igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Átomos. Ya está. Y de aquí ya yo puedo encontrar equivalencias, ¿no? Si quiero saber yo cuántos átomos hay en un gramo, entonces divido todo esto entre 12, por ejemplo, ¿no? O si quiero saber cuántos gramos hay en un átomo, divido este 12 entre todo esto. Entonces aquí yo ya puedo hacer algunas equivalencias entre uno y otro, ¿no? Pero el concepto de átomo-gramo me permite reemplazar las sumas por gramos, ya directamente, sin emplear otra regla. Lo único que hago es calcular las sumas, y una vez que calculo las sumas, las intercambio por la cantidad de gramos, ¿no? Intercambiamos nada más. En vez de poner ponemos gramos. Y ya está. ¿Ya? Muy bien, esa es una forma entonces, esa es otra forma de calcular los gramos o la cantidad de átomos de un elemento. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, si tenemos la masa atómica del hierro, igual, calculamos primero su masa en UMAS, ¿no? Su masa en UMAS será 56 por la tabla periódica, ¿ya? Esta cantidad de 56 la intercambiamos por gramos, y esto será igual a un átomo gramo de hierro, ¿no? Y eso lo igualo a la mol, a la cantidad de moles, ¿ya? No se preocupe que ahorita vamos a ver una fórmula que simplifica todo este proceso, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar ahora a la molécula gramo. La molécula gramo, como dijimos, ya es un compuesto que trata con varios elementos, no solo con uno, sino con varios. Entonces, ¿cómo hacemos aquí el cálculo? Primero calculamos la masa molecular, que es esta de acá, igual en UMAS. ¿Se acuerdan que sacábamos de cada uno su masa? Del carbono, por ejemplo, era 12. Del oxígeno era 16. Entonces, lo que hacíamos era multiplicar, ¿se acuerdan? 12 por 1, porque aquí hay un carbono. 12 por 1, 12. 16 por 2, 32. Y luego se suma. Y me da 44 UMAS. Igual, el resultado aquí está en UMAS. Y lo que yo voy a tener, ¿no? Esto que sale de la tabla, lo voy a intercambiar por gramos. Fíjense, lo único que hacemos es cambiar la palabrita UMA por gramo. Y esto va a ser igual a la molécula gramo que yo estoy buscando, ¿no? Y esta molécula gramo va a ser igual a la cantidad de moléculas, ¿no? En moles. O bueno, en todo caso va a ser igual a un mol, que va a contener el número de Avogadro de las moléculas del elemento, ¿no? De las moléculas. Moléculas del elemento, ¿ya? Entonces igual, de aquí yo ya puedo hallar la relación. Entonces lo que yo voy a afirmar es que en 44 gramos de CO2 hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de CO2, ¿no? Entonces se me hace más fácil la relación entre ambos. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Si tengo el NH3, creo que es ácido nítrico, calculo primero su masa molecular que me sale en UMAS. Esas sumas las cambiamos por gramos y esto lo igualamos a un mol de gramos, a una molécula gramo, que será una mol de moléculas de NH3, ¿no? Que vendrá a ser todo este valor en moléculas. 6,022 por 10 a la 23 lo igualamos con 17 gramos, ¿no? Al final, ese valor en moléculas, este valor en moléculas lo vamos a igualar con 17 gramos, ¿ya? Bueno, si todo esto les ha parecido muy complicado, muy enredado, ¿no? No se entiende. Ya, vamos a darles una ayuda más para simplificarles las cosas. Ahí está. Una fórmula, o bueno, dos fórmulas de equivalencias. Ya todo lo anterior que hemos visto se resume prácticamente en esas dos fórmulas, ¿no? Podemos hallar una equivalencia entre el número de moles, esta N representa el número de moles, ¿ya? Que vendrá a ser lo mismo que el atomogramo. O sea, si hablamos de un mol, va a ser un atomogramo, ¿ya? Eso es lo que hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Y esto se puede igualar ¿a qué? A la masa del elemento dividido entre la masa atómica. Esta masa del elemento está en gramos, ¿ya? O sea, los gramos entre la masa atómica que estará en UMAS. Y esto va a ser igual al número de átomos entre el número de Avogadro, que ya sabemos que es
6,022, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, todo lo podemos reducir básicamente a esta formulita, ¿no? ¿Ya? Entonces, si me piden cuántos gramos hay cuántos átomos hay en 100 gramos de un compuesto, utilizo esto, nada más, ¿no? Utilizamos esto. Colocamos los gramos arriba, los U más abajo, el número de átomos acá y el número de Avogadro aquí. ¿Ya? Esto es para un elemento. Ojo que los átomos solo son para un elemento. Un elemento. ¿Ya? Porque estamos en átomos. Si hablamos de moléculas, ya tenemos que pasar al otro. La otra fórmula se utiliza en moléculas porque aquí ya son varios elementos. Varios elementos. Ya, no vayan a confundirse. Cuando tenemos varios elementos, ahí sí utilizamos la masa del compuesto en gramos. Esto siempre está en gramos. Abajo la masa molecular, que vendrá a ser en UMAS. En UMAS. Aquí el número de moléculas y aquí el número de Avogadro, que será siempre el mismo. 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, estas dos fórmulas resumen todo lo anterior que hemos dicho. ¿Ya? Vamos a ver cómo se aplican, no se preocupen, vamos a ver cómo se aplican con los ejercicios. Ahí de repente lo ven más claro. A ver, número 1. Hallar la masa presente en una molécula de glucosa. ¿Ya? Hallar la masa presente en una molécula. Ya, aquí creo que vi un error en la solución luego. Ya, luego lo vemos. Vamos a hallar primero esto. Me dicen la masa presente en una molécula. Entonces me están hablando de molécula. ¿Qué fórmula utilizaré entonces? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? A ver, vamos a ver. Están hablando de molécula y la primera era para átomo. Ah, la segunda, Claro, tiene entonces. que ser la segunda, así es. Tengo que usar la segunda para moléculas, ¿ya? Entonces, como me dicen haya la masa, cuando me dicen haya la masa, se están refiriendo a la masa en gramos, ¿ya? La masa se mide en gramos, en química, la masa se mide en gramos. Ojo, solamente me piden masa, no me están diciendo masa molecular. La masa molecular se mide en UMAS, ¿ya? Ahorita vamos a ver la fórmula entonces para distinguir eso. Copiamos la fórmula, esta de acá. La segunda parte, ¿ya? Desde acá a la derecha. Será la masa del compuesto entre la masa molecular, o sea, el M con rayita. Al costado será número de moléculas sobre número de Avogadro. ¿Ya? Entonces ponemos ahí. La fórmula será así. Entonces, masa del compuesto, o sea, masa en gramos, sobre la masa molecular, que será la M con rayita. Masa molecular, esta es masa molecular, ahí está. Que se miden UMAS. ¿Ya? Esto se miden UMAS. Y acá igual, número de moléculas. Número de moléculas. Moléculas. Sobre el número de Avogadro. ¿Ya? Sobre Na, número de Avogadro. Ya, esa es la fórmula. ¿Ya? En síntesis, esa es la fórmula, nada más. Vamos a reemplazar entonces todos los datos que tengamos. La masa no sé cuánto vale, obviamente, entonces vamos a poner solamente M minúscula. Sobre, ya no le ponemos gramos, ya sabemos que es grados. La masa molecular, ajá, esta masa molecular no nos dan, pero sí la podemos hallar con nuestra tablita, ¿no? Entonces vamos a hacer un espacio por acá. Le ponemos más acá. Ya, vamos a hallar primero entonces la masa molecular. Vamos a primero. Ya. La masa molecular será la M con rayita. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? C6, H12, O6. Bueno, ya de frente ya. Cada elemento tenía un valor, ¿se acuerdan? Cada elemento tenía una masa. ¿Cuánto era el carbono? ¿Alguien se acuerda cuánto era el carbono? ¿Cuánto el carbono? ¿Cuánto el hidrógeno? ¿Y cuánto el oxígeno? Ya, si no nos acordamos hay que ver nuestra tabla, ¿ya?
Uy, no lo he puesto en compartir la tabla. Ya, ni modo. Ya. Vamos a recordar entonces. Para el siguiente ejercicio pongo la tabla. Ya. Si recordamos, el carbono era 12. El hidrógeno era 1 y el oxígeno era 16. ¿Ya? No lo cambio ahorita porque si lo cambio se borra todo. Entonces, esa era la masa según la tabla periódica. Si ustedes buscan en su tabla, buscan esos valores, redondeando, obtenemos esos. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hacemos es multiplicar estos valores por la cantidad, ¿no? La cantidad de cada uno. En el caso del carbono, por 6, 12 por 6. En el caso del hidrógeno, por 12, 1 por 12. Y en el caso del oxígeno, por 6. Entonces, el resultado será la masa molecular. La masa molecular será 12 por 6, ¿no? 12 por 6 o 6 por 12, es lo mismo. 1 por 12 más 16 por 6, ¿no? 16 por 6, ya está. ¿Cuánto sale eso? A ver, 12 por 6. 12 por 6, 72, ¿no? Ya, 12 por 6, 72. Se ayudan ahí con su amiga fiel, la calculadora. 1 por 12, 12. Y 16 por 6, 96. Ya está. Finalmente sumamos todo. Y me va a dar 96 más 12 más 72, 180. Así es. ¿Ya? 180. Esa va a ser la masa molecular, que es la que tengo que poner abajo. La masa en UMA, ¿no? Esto me sale en UMA. Esto vimos en la clase pasada, ¿no? Que así se sacaba. Entonces aquí abajo pongo el 180. Luego acá pongo igual. Número de moléculas. ¿Cuántas moléculas me están dando aquí como dato? Aquí está el dato. Solamente una, ¿no? Claro, así es. Entonces solamente va a ir uno. Entre el número de Avogadro. Aquí sí tengo que poner todo el número de Avogadro, que siempre es el mismo, ¿ya? No va a cambiar. Va a ser 6,022 por 10 a la 23. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En aspa, ¿no? O bueno, no necesariamente en aspa, sino que como yo quiero el M nada más, entonces este 180 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Y el M lo dejo ahí donde está. Entonces me va a quedar M igual 180 por 1. 180. Ahí está. 180. Dividido entre 6,022. Uy, ¿y qué pasó con este 10 a la 23? Bueno, como no queremos que esté abajo, ¿ya? Porque no me conviene que esté abajo. Además, en la notación científica no se admiten números en el denominador, o sea, no se admiten fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por regla del álgebra, ¿se acuerdan que cuando teníamos un número abajo, lo podíamos pasar arriba? Pero ¿qué pasaba con su potencia? Cambiaba de signo. Entonces aquí será 10 a la menos 23. ¿Ya? O sea, lo copiamos igualito, solamente que cambiamos el signo de la potencia. Y todo esto era la masa en gramos. Entonces todo esto va a ser con su G al final. ¿Ya? Finalmente dividimos, pues, ¿no? 180 entre 6,022. Sería 0,16. Me va a dar, a ver, 180 entre 6,022 me va a dar 29,89, más o menos. A ver, dividan bien en su calculadora ahí. Si dividimos bien me sale, vamos a poner acá una línea divisoria. ¿Ya? Y la masa me va a salir, masa es igual a, o sea, esta división, 180 entre 6, me sale algo de 29,89.
Redondeándolo me saldría 29,9, ¿no? Claro, 89, 29,89, 29,9, ¿ya? Vamos a redondear. Incluso algunos lo podrían redondear a 30, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí, 29,9. Por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Ya está. Entonces, esa podría ser mi respuesta. ¿Ya? Esa podría ser mi respuesta en la mayoría de ejercicios. ¿Ya? A ver, un ratito. Vamos a dejarlo. Esa podría ser mi respuesta. Ya, salió mal. O como les digo, en algunos casos, tal vez en algunas alternativas, me pidan redondearlo más todavía. Si me piden redondearlo más, yo también podría escribirlo así. Más es aproximadamente, ya ese símbolo quiere decir aproximadamente. Ese 29,9 lo puedo redondear a 30, ¿no? Y si esto se redondea a 30, o sea, esto podría ser 30. Y si esto se redondea a 30, este 0 que está aquí, afecta a este 10, a la menos 23. ¿Qué hace este 0? Como estaba multiplicando, le va a aumentar 1. Y le aumentamos menos 23 más 1, será menos 22. ¿Ya? Entonces, eso ya son operaciones algebraicas nada más. Por el álgebra de las potencias, esto se puede igualar a 3. Ya no sería 30 porque el 0 pasó a la potencia. 3 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Ya? O sea, cualquiera de las dos puede ser válida. Cualquiera de las dos puede ser válida. La primera es más exacta porque está más cerca a la cifra original, pero la segunda es una aproximación que también puede ser válida. ¿Ya? Cualquiera de las dos puede ser la respuesta. ¿Ya? Entonces, como han visto, todo se reduce a aplicar esa fórmula. ¿Ya? Básicamente es eso. Aplicar bien la fórmula, cada uno en su lugar. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la 2. Vamos a hacer la 2. Vamos a hacer la 2. Ya me avisan si no entienden alguna parte. Ya, si están quedando, me avisan, por favor. A ver. Haya la masa presente en un átomo de azufre. Ya, ahora sí me están dando átomo, entonces ahora sí utilizo la, ¿cuál fórmula? La primera. Claro, la primera, ¿no? A ver, Sí, la primera. esta de acá, ¿no? Que me dice átomos gramos. Ya está. Es parecida, si se dan cuenta son parecidas las fórmulas, lo único que cambia aquí es donde dice átomo por molécula, ¿no? Y donde dice masa atómica por masa molecular, ¿no? Esos dos cambios nomás se hacen. Ya, pero de ahí es bastante similar. Entonces vamos a aplicar la primera fórmula, que será masa en gramos sobre masa atómica, ¿no? Ma, masa atómica del elemento igual a número de átomos sobre número de Avogadro, Na. ¿Ya? Y aquí sí me dan todos los datos, ya no tengo que estar yo buscando en la tabla cuánto vale. Aquí me están dando de frente el azufre y me están dando que el azufre tiene 32 de masa atómica o de peso atómico. Entonces, masa en gramos será M sobre la masa atómica, aquí está, ¿no? 32. Disculpen, aquí era en UMAS. Para recordar, ¿no? La masa atómica también se mide en UMAS. Ya. Entonces, 32 UMAS. Y luego me dan átomos, solo un átomo me dice, sobre el número de Avogadro. El número de Avogadro que es toda esa cosa, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. Ya está. Entonces solamente hay que multiplicar este 32, pasa al otro lado a multiplicar al 1, ¿no? Multiplica al 1. Entonces será masa es igual a 32 sobre, otra vez, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? 32 lo dividimos entre 6,022 y el 10 a la 23 lo pasamos arriba con el signo cambiado, menos 23. ¿Ya?
Dividimos entonces 32 entre 6,022. Y me sale 5,31, ¿ya? 5,31 por 10 a la menos 23. En este caso, como me sale 31, entonces ya no puedo quitarle ningún cero, ¿no? En el caso anterior me salía 30. Entonces ahí yo le podía quitar un 0 al 30, pero aquí me sale 5,31. No hay ningún 0 que le quite. Entonces sencillamente lo copio igual por 10 a la menos 23, ¿no? La potencia se mantiene igual. 10 a la menos 23, ¿qué cosa? Gramos, ¿no? Porque me están pidiendo masa y la masa se mide en gramos. Ya está. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Por ahora sí, ¿no? Como vemos, solamente es aplicar la fórmula. Aplicar ambas fórmulas a ambos casos. Claro, este caso es más fácil porque solo es un elemento, azufre. En cambio, en el otro caso era toda una fórmula, ¿no? Era carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Pero si hallamos la masa total de todo, igual la fórmula se aplica de la misma manera. Ya, a ver, vamos a hacer un par de ejemplos más, un par de ejemplitos más. Ya, aquí tenía dudas yo. Ah, sí, aquí ya ve, en la respuesta salía 3 por 10 a la menos 23. Aquí le corrigen, ¿ya? Aquí es 3 por 10 a la menos 22. ¿Ya? Se equivocaron ahí en un valor. 22 no salió, ¿no? Ya, corrigen ahí. Bueno, y acá, porque acá era 180. Ahí se confundieron. 18 le pusieron y era 180. Ya, el otro sí está bien, ¿no? 5,31 o 3, ya, es lo mismo. Pasamos al siguiente. 3 y 4. En 5 mol de H2O, ¿cuántos átomos de hidrógeno existen? Ajá, ya, aquí tenemos que usar también la fórmula, pero aquí nos están dando las moles. Las moles la vamos a contabilizar nosotros como la letra N. ¿Ya? En la formulita había una letra N, por ahí no sé si se dieron cuenta. Estas moles van a ser representadas por la letra N en la fórmula, número de moles. ¿Y dónde está la letra N en la fórmula? Vamos a la fórmula. Ahí está. Entonces, ahí me están dando H2O, o sea, quiere decir que es una molécula. Entonces, tengo que usar la segunda fórmula, ¿no? Ahí está, la N. Ven que acá hay una N, tanto aquí como acá, en ambas hay una N. Ya, esa N es el número de moles. Ya, entonces, a ver, me dice, en 5 moles de H2O, ¿cuántos átomos? Ah, me está preguntando átomos de hidrógeno, no me están preguntando moléculas. Ay. Hay que hacer una diferencia ahí, entonces. Si me están preguntando átomos de hidrógeno, entonces solamente me voy a centrar en estudiar al hidrógeno. El oxígeno ya lo voy a dejar de lado, ¿no? Y voy a usar, como me están pidiendo átomos, voy a usar la primera fórmula, ¿no? Entonces, esto de acá vamos a usar, ¿ya? Copiamos esa fórmula entonces, ¿ya? Pero, a ver, lo que estoy viendo es que de repente nos falte tiempo. Entonces, vamos a iniciar una sesión más, ¿ya? Para concluir los dos ejercicios sin problemas, y ya con eso terminamos, ¿ya? Vamos a iniciar para no dejarlo a medio. Ya, les espero, vuelvan a entrar ahorita. Ya, les espero.